Bueno, vamos a Romanos capítulo 9, versículo 25 al 33. Recuerden que hemos estado hablando, el capítulo 9 habló mucho de la predestinación. Todavía en el tema anterior hablamos acerca de lo que fue, el Señor tiene misericordia del que quiera tener misericordia, y hablamos en contexto de esos versículos cuando Dios dijo eso y en base a qué se refería, ¿no? Entonces también dijimos que cuando alguien va a la escuela, ¿no? Y le van a enseñar quebrados, tablas de multiplicación, no se debe de olvidar de lo que aprendió antes, ¿no? Que le enseñaron las formas, los números, y entonces después ya cuando va a aprender quebrados no se tiene que olvidar de todo lo que ya aprendió. Lo mismo pasa con la predestinación. La predestinación ya es un tema, digamos, un poco más avanzado, difícil de comprender, pero no debes de olvidarte de todo lo que ya aprendiste. La salvación que es por fe, que Dios es soberano, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que al corazón humillado y contrito el Señor no desprecia. O sea, todo eso ya lo dijo el Señor, y después nos habla Pablo de un tema difícil que es la predestinación, pero sin olvidarnos de lo que ya aprendimos, no desechando lo que ya se aprendió. Entonces, bueno, vamos, Romanos 9, 25 al 33 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, entonces, vamos con el versículo 25. Dice en el versículo 25, vamos a recordar un poquito en qué nos quedamos en el 24. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Bueno, aquí acuérdense que seguimos en este tema del que el Señor tiene misericordia, del que quiere tener misericordia, y está hablando básicamente que el Señor quiso tener misericordia de los gentiles también. Y esto para que los judíos también dijeran, bueno, ¿cómo ellos no son pueblo? ¿Y por qué tienes misericordia de ellos? Porque el Señor tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y ya vimos en base a qué. ¿Se acuerdan de las dos cosas que dijimos de las personas que recibían misericordia de Dios? ¿Sí se acuerdan? Que Dios ya conocía, que ellos iban a arrepentirse y a creer. No, pero básicamente no fue eso, sino que dijimos, en base a la palabra de Dios hay principios principios que nos dicen, bueno, el Señor tiene misericordia de qué tipo de personas. ¿Se acuerdan? Porque el Señor si quiere tiene misericordia de todos, pero el Señor decidió no tener misericordia de todos. ¿Y de quién sí tiene misericordia? Y la Biblia sí nos dice de quién tiene misericordia. Sí, pero en base a la palabra de Dios vimos unos versículos. ¿No se acuerdan? Pues vean sus apuntes. Es que los que dicen no tienen. ¿No? Sí, hablamos de Éxodo 20, que también es ley ese. Y también hablamos no recuerdo la cita, es que no me quiero regresar para no moverle aquí. Ahí la tengo, pero Romanos 4:17 también. A ver, ahorita la reviso. Pero fíjense, Éxodo 20, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces,
sí sabemos a quienes Dios les hace misericordia. Los que guardan sus- También dice la palabra de Dios en Salmos, no recuerdo ahorita el número de Salmos, pero que dice, el corazón humillado y contrito, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿habrá alguien con el corazón humillado y contrito que el Señor no haya querido tener misericordia de él? Eso es imposible. Por eso les decía, no podemos olvidarnos de lo que ya aprendimos por aprender algo nuevo, ¿no? Eso sería antibíblico. Lo que es bíblico es que la Biblia se explica toda a sí misma y no puedes entender un concepto de manera aislada. Ujú. Romanos 4, ¿qué me dijiste? 17. Cuatro. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama. Bueno, pero estas cosas las dijimos porque dice, él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué él llama las cosas que no son como si fuesen? Porque ellos están en el pasado, en el presente y en el futuro. Exactamente, porque él decía el pastor ahora, antier me parece que cuando él llama a Gedeón, está Gedeón escondido y él como llega, le dice, hombre valiente y esforzado. Y en ese momento Gedeón no era pero para nada valiente y esforzado, pero lo llama como realmente Dios veía que iba a ser Gedeón en el futuro. Entonces cuando Dios tiene misericordia de alguien, está llamando a ese alguien como algo que ya va a suceder en el futuro, como algo que él ya vio, esa persona que él ya sabe que, como se los dije también la vez pasada, él sabe quién sí va a llegar y él sabe quién no va a llegar. Entonces, ¿se pierde la salvación? No se pierde la salvación. El Señor nunca da algo para que lo pierdas o o va a poner tu nombre y luego después lo va a borrar. Es como si él no supiera, ay, pensé que si llegabas y bueno, pues como no llegaste voy a tener que borrarte. Eso no pasa. Entonces él desde un principio, aunque la persona se congregue, aunque la persona diga que sí cree, haya hecho algunos cambios en su casa, en su familia y en todo, el Señor desde un principio no anotó ese nombre. ¿Por qué? Porque sabe que no va a llegar. O sea, al final de cuentas esa persona no es salva. ¿Por qué? Porque hay algo en su corazón, ¿no? Que es un arrepentimiento fingido. No sé, hay algo en su corazón que el Señor dice, no tiene lo necesario para llegar. ¿Y qué es lo necesario para llegar? Arrepentimiento y fe. Fe, la fe. Uh-huh. Entonces, la fe es lo único que necesitamos. También es realmente no es gran cosa que tú tengas fe. No es como que, me creo mucho porque tengo fe. Realmente no, porque Él es el que hace todo. Y tú solamente crees en lo que Él hace, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío a la que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Aquí vámonos a las traducciones directamente, va a haber muy pocas palabras, Como dice Dios en el libro del profeta Oseas, en la traducción lenguaje actual, a un pueblo que no me pertenece lo llamaré mi pueblo y a un pueblo que no me amó le mostraré mi amor. Aquí queda más claro. Claro, porque dice también la palabra de Dios que nosotros no amamos a Dios. Nosotros no empezamos. Él nos amó primero, pero en respuesta a ese amor, nosotros le amamos. Pero ¿qué pasa con la gente que a pesar de que tiene ese amor, no responde con amor? Entonces esos son los que aborrecen. Dice que él visita hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero bueno, aquí entendemos que todos le aborrecíamos, ¿no? Pero entonces, ¿por qué visita la tercera y cuarta generación de este grupo de personas que le aborrecen? Porque le van a aborrecer desde el principio y hasta el final le van a seguir aborreciendo. Pero dice que hace misericordia a millares de los que le aman. Entonces sí hay un grupo de gente que ama a Dios. Pero el punto es que Él amó primero y que ese amor nos contristó, ¿no? Ese amor nos quebrantó, nos dolió su amor y que entonces que cambiamos nuestro aborrecimiento hacia amor, hacia Dios, ¿no? Entonces dice, le mostraré mi amor a un pueblo que no me amó. Y ese pueblo, básicamente aquí en la profecía de Oseas, son los paganos. Porque esta era una profecía, acuérdense de qué pasa con Oseas. Oseas es el que se casa con una prostituta. Sí. Ajá. Y tiene hijos. Y tiene hijos con esa prostituta. De hecho, lo vamos a ver aquí. Oseas 1. Ajá. Dios lo mandó así. Sí, porque él era un hombre de Dios, amaba a Dios y no era correcto que un hombre que fuera consagrado a Dios se fuera ni con viudas ni con prostitutas.
Pero Dios le mandó. Pero Dios le mandó, dice, una mujer adúltera, ¿no? Y entonces Dios le manda eso y él dice, pero yo nunca lo he hecho, lo tienes que hacer porque no es por ti, es porque algo voy a mostrar a través de esto, ¿no? Entonces dice, concibió ella otra vez, porque ella había tenido un hijo, pero aquí el interesante es el siguiente hijo, o la siguiente hija. Otra vez, y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y luego dice en el 8, me brinco hasta el 8. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque ustedes no son mi pueblo y ni yo seré su Dios. Eso se lo está diciendo a Israel. Se lo está diciendo a un pueblo que se supone eran hijos. Esa era la señal. Por eso se tenía que casar con una mujer prostituta o una mujer adúltera, porque tenía que mostrar que eso había hecho Israel, que se había ido con sus adulterios y que por lo tanto sus descendientes ya no iban a experimentar la misericordia de Dios. Leímos que Él hace misericordia a millares de los que le aman, y eso es bonito estudiarlo, más por ejemplo las que estamos orando por nuestros hijos para que sean salvos, y decimos, buen Señor, yo sé que esta es una promesa tuya. No la dijo en particular una persona, aquí la dijo en general. Yo hago misericordia a millares de los que me aman. Y otras traducciones dice hasta 1000 generaciones de los que me aman. Entonces es una promesa, es una esperanza. Y aquí les está diciendo todo lo contrario. Por cuanto no amaron a Dios, por cuanto lo aborrecieron, entonces el Señor les está diciendo, tu hija se va a llamar Lo-Ruhama, porque es como decir la que no tiene misericordia, la que no recibe misericordia. Y el hijo Lo-Ami, que quiere decir no eres mi pueblo, ni yo soy tu Dios. Entonces estaba prácticamente diciéndole a Dios a este pueblo, de este tiempo, tu generación está fuera. Entonces imagínense. Y luego vamos en Oseas 2. Eso es después. Oseas 2, versículo 1. Decida a sus hermanos Ami y a sus hermanas Ruhama. Contiendan con sus madres, o peleen, ¿no? Con su madre, contiendan porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Era lo que les decía. Entonces, esto es lo que significaba que estaba diciendo a Oseas. Yo me desentiendo. Fíjense lo que estaba pasando aquí en Oseas. En Oseas Dios está diciendo, ella no es mi esposa. ¿Quién? Israel. Le está diciendo Israel, ya no es mi esposa. Por lo tanto, está diciendo que los descendientes israelitas ya no serían sus hijos. Esto es algo que vemos el día de hoy, hermanos. Esto es algo que ellos por haberse prostituido tras dioses, en ese tiempo pues eran tal cual dioses de yeso y todo ese tipo de cosas, de barro, de piedra y de todo eso. Y hoy en día también el pueblo de Israel está tras su Dios. Por ejemplo, les decía cuando fue lo de cuando empezó el ataque. ¿Quién atacó a Israel? Jamás. Y cuando ellos los atacaron, ellos apenas tenían poquito de hecho llegaron cuando ellos estaban teniendo una fiesta toda libertina, ¿no? Sí, con burras. Ajá, entonces ellos estaban prostituyéndose cuando llegó este ataque, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, toda esa generación, incluso los que hayan muerto en ese ataque, ¿a dónde fueron? Al infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Y al haberse desligado de Cristo, se desligan de Dios. Y por lo tanto no son pueblo, no son hijos. Y ahora dice aquí en Oseas, nos está diciendo en Romanos 9:25, nos está diciendo, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío a la que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Eso está diciendo que ahora nosotros, que no teníamos que hacer nada ahí, que no teníamos parte con ellos, que no habíamos dicho a Dios que le amábamos,
Más sin en cambio ahora Dios nos ha hecho su pueblo. Ahora ahora tenemos esa promesa de que hago misericordia a millares de los que me aman. Entonces, esta profecía de Oseas se refiere a nosotros. Ajá. Sigo leyendo en Oseas 2:21. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Jezreel era una ciudad de Israel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-ruhama y le diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Hasta ahí acaba así, y él dirá, Dios mío. Entonces aquí les dije todo eso como para saber el contexto de lo que estaba diciendo Oseas. Oseas estaba diciendo, Israel ha dejado de ser. Y aquí está diciendo, cuando llama a Jezreel, es porque ahora está llamando nuevo pueblo. Y ciertamente en ese nuevo pueblo también hay israelitas, también. Porque, simplemente los 12 discípulos eran israelitas. Entonces, eran judíos, eran parte de tanto la nación física, pero ahora vienen a ser parte de la nueva Israel. Pueblo espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando de los hijos de, como ya lo hemos estado estudiando también en Romanos, no son hijos los de la circuncisión física, sino los de la circuncisión interior, ¿no? Está hablando exactamente de lo mismo. Entonces, hablando de esto, cuando nosotros vemos que el Señor dice, yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia, y no es del que corre y se esfuerza, y luego después nos habla de los gentiles y los paganos, entonces nos está hablando de todos, ¿o de qué estaba hablando Pablo? Es que hay que ver todo el contexto. ¿De los de la fe? Estaba hablando de los de la fe. Entonces estaba hablando que por mucho que Israel se esfuerce, ellos no son pueblo. Y que no es del que corre ni del que se esfuerce, sino del que el Señor tiene misericordia. Y el Señor decidió tener misericordia de los gentiles. Ese es el tema. Porque si extraemos ese versículo, ¿no? Como le comentábamos también a Gris, ¿verdad? Sacamos este versículo, pues entonces no importa lo que hagas. Para Dios jamás tú vas a ser acepto. Y eso no está diciendo. No está diciendo eso, ¿no? Entonces, bueno, 1 Pedro 2:10 dice, pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y se lo está diciendo a los gentiles, a los gentiles. Y Romanos 9:26, seguimos. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Bueno, eso seguimos con el mismo tema. Nueva Biblia Vida. Y añade que los paganos a los cuales había dicho, no eres mi pueblo, serían llamados hijos del Dios viviente. Ay, creo que aquí lo repetí, permítanme. Sí, porque digamos en el 27. Entonces vamos al 27. Del 26 nada, solo una versión. Seguimos hablando de lo mismo. 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Bueno, vamos a la palabra remanente. Así. Remanente viene del griego leima. Bueno, aquí hay una diferencia. Fíjense que normalmente yo consulto de 2 a 3 páginas para lo que es el original. El original. Ustedes saben que el diccionario Strong numera las palabras. Y yo noté en 2 páginas una diferencia. Noté que una estaba enumerada con un número y en la otra página estaba enumerada con otro número. Entonces, yo no sé cuál sea la correcta, pero yo les puse las 2, que prácticamente es el mismo significado. Porque en una página decía que era el griego leima y en la otra página decía que era hipoleima, ¿no? Que es muy parecida, ¿no? Pero no decían que fuera la misma palabra. No estaba, enumerada con el mismo número, ¿no? Entonces, bueno, leima es resto o cosa dejada atrás. Y en el diccionario Teller es quedarse atrás, quedarse solo o de un sobreviviente. No es un quedarse atrás de algo feo, sino un quedarse atrás de que no te tocó la matanza, no te tocó la tragedia, solo tú sobreviviste. O sea, ese es un remanente. Entonces dice el versículo 27. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Aquí está hablando directamente a la nación Israel, a la que es la nación física Israel, porque recuerden que Abraham recibió la promesa de que tendría descendientes tan numerosos como la arena, ¿no? Como los
Sí, granitos de arena, sí se habían dicho así, granitos de arena tan numeroso como las estrellas del cielo también. Entonces, pero de todo eso, ¿cuánto fue salvo? Solo un remanente. Poco, no. Ajá, solo un remanente. Físicamente hablando, la descendencia de Abraham pues sigue hasta hoy en día. Y es muchísima, muchísima. Yo creo que, no sé, no alcanzamos a contarlo, ¿no? Pero de esos, ¿cuántos han sido salvos? Y eso fue desde sus nietos. Desde sus nietos, bueno, solamente tuvo a varios hijos. Isaac fue el de la promesa. Pero Jacob y Esaú. Jacob fue aborrecido, ya lo leímos, Jacob fue aborrecido por Jehová. Entonces eso sí, perdón, estoy diciendo cosas malas. Esaú fue aborrecido por Jehová. Entonces eso significa que Esaú quedó fuera. Entonces, pues claro, porque nadie que desprecia al Señor Jesucristo puede estar dentro. Y él despreció al Señor Jesucristo al no tomarle importancia al que fuera de su linaje. Entonces él no le tomó importancia a eso, él queda fuera. Entonces él no es salvo. Entonces empezando de ahí, pues no todos los descendientes físicos de Abraham son salvos. Porque también a veces se entiende, pues porque es judío, es israelita ya de ley, ya es salvo. No es cierto. No es cierto. Ajá, ¿ok? Dice el versículo 27 en la versión Dios habla hoy. En cuanto a los israelitas, Isaías dijo, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación. Ajá. Y eso es hasta hoy en día y aplica también en el pasado. Y dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Es el versículo 28. Aquí vamos a ver una palabra, ejecutará. También fue un poco confuso con el diccionario en griego porque hay dos palabras que pudieron haberse traducido como ejecutará. Les puse las dos de todas maneras. Fíjense, una es sunteleo y la otra es suntemno, que son muy parecidas. La primera, el primer guión que está ahí es el significado de la primera y el segundo guión que está hasta abajo es el significado de la segunda. El primero dice, sunteleo significa completar enteramente, acabar, cumplir, establecer o terminar. Dice el diccionario Teller, terminar juntos o al mismo tiempo, poner fin, lograr o llevar a término. Y la otra, suntemo, dice contraer al cortar, es decir, figuradamente hacer concisamente, velozmente o prontitud. Entonces habla de algo que se va a terminar, pero algo que se va a terminar pronto. Una ejecución rápida. Ajá, eso, ejecutar es algo que, cuando ejecutas algo, no es algo que haces pasguatamente, ni es algo que haces con flojera, sino una ejecución es rápida, ¿no? Hablando incluso cuando ejecutan a alguien, es rápido. Entonces dice que el Señor ejecutará. Dice en el versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia. ¿De qué manera? Prontamente, no con flojera ni con pasguates, de manera, dice aquí, veloz, con prontitud, sin tardanza. Porque muchos toman que Dios ya se tardó. Pedro también habló de ese tema, que muchos que no temen a Dios piensan que ya Dios tardó su promesa, que quedó de venir y mira ya cuántos años lleva y no viene. A nuestros ojos, que Ajá, Dios es su misericordia. pero en Él hay prontitud. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos sus tiempos. Pero en el tiempo que Él ya estableció, el tiempo en el que Él dijo que iba a venir, vendrá y no retardará. No será como que quedé de llegar a tal hora y llego como 2 horas después o al día siguiente, ¿no? No, sino que debe llegar a tal hora y esa hora, sin faltarle nada de tiempo, llegará. Solo que nosotros no sabemos cuándo estableció Él esa hora, ni debemos de andar inventándonos como falsos profetas que han salido, que se inventan cuándo será la venida del Señor. Eso es antibíblico, eso no nos concedió ese permiso el Señor. Así que todo aquel que diga que para tal fecha, que ya estuvo estudiando y que ya escudriñó en las escrituras y que para tal fecha, tal hora y tal momento va a venir el Señor, pues está mintiendo. Uh-huh. Bueno, entonces, porque el Señor ejecutará su sentencia. Vamos a la palabra sentencia. Y la palabra sentencia me llamó la atención porque es el griego logos. Y de hecho esa palabra logos... Estudio, ¿no? Ajá, o palabra.
Ajá, y esa es la misma con la que se define a Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, en el principio era Logos y el Logos era Dios y el Logos estaba, o sea, todo es Jesucristo, ¿no? Entonces, fíjense, algo dicho, cálculo específico, específicamente con el artículo en Juan, la expresión divina, es decir, Cristo. Espérame. O sea, dice que Juan lo llamó así. Fue Juan el que puso eso. Juan fue el que lo llama así. Él es la palabra. Él es la... y bueno, que es una sentencia. Que también es la sentencia. Pero es que Él es muchas cosas. Él es la justicia, Él es la misericordia. Bueno, también, Él vendrá en ese momento establecido. ¿Y quién viene? ¿A quién esperamos, hermanas? No esperamos a Buda, no esperamos a Abraham, ni a Moisés, ni a Jacob. Esperamos a Jesucristo. A Él es al que esperamos. Entonces, Él es la sentencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a las versiones para entenderle un poquito más. Dice, porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su palabra en todo el mundo. Palabra. Ajá, su palabra. ¿Ya ven cómo es sentencia? Palabra. Y la palabra hispanoamericana, con prontitud y perfección va a realizar el Señor su plan sobre la tierra. Y aquí me gustó porque habla precisamente de eso. Ejecutado, terminado, acuérdense que algo completo es algo perfecto. Cuando ya lo completaste, ya está perfecto. Y dice con prontitud y perfección. Ya ven por qué les dije que había juntado estas dos palabras para traducir ejecutar. Hacerlo prontamente y hacerlo a término. Eso es ejecutar. Ajá. Y bueno, la sentencia, pues palabra, ¿no? Y Reina Valera actualizada, porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Vean, o sea. Ahí tiene como que otro sentido. No, porque realmente diferente. Lo habla diferente, pero en realidad es eso, la sentencia pronta, abreviada, no se va a tardar, es corta. Ajá, cuando abrevias algo, ¿qué haces? Lo acortas. Que va al punto. Ajá, al punto, a lo que vas. Decía también la definición, algo conciso. Y cuando dice, sé conciso, ¿por qué deja de darle vueltas al asunto? Sé conciso. Bueno, a lo que vas, ¿no? Y el Señor no le va a dar vueltas al asunto, el Señor a lo que va. Y eso viene, a lo que viene más bien, a sentenciar, a ejecutar. Ajá, su sentencia sobre la tierra. Y bueno, ahora, ¿dónde dice esto? Porque estamos viendo que Pablo utilizó fracciones del Antiguo Testamento. Ya vimos la de Oseas, ahora veamos la de Isaías. Isaías 10:20 dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Aquí ya está hablando en el futuro. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicias. Y aquí sí está hablando de que solamente un poco de los judíos serán salvos. Aquí sí está hablando, bueno, ¿por qué? ¿Porque Dios así lo quiso? No. ¿O por qué está diciéndonos esto? Porque se rehusaron a creer. Se rehusaron a creer, pero también acuérdate, el Señor ya lo sabe. Entonces, yo quería que todo Israel fuera salvo, pero no, el Señor ya sabe y te está diciendo, lo dijo por medio del profeta Isaías, solamente un remanente será salvo. Sí. Solamente un remanente quedará. Y en eso se refiere específicamente a Israel. Ahí sí, específicamente a Israel. En el anterior, cuando dijo, voy a llamar pueblo al que no era mi pueblo, se estaba refiriendo a nosotros, porque nosotros no éramos pueblo. Ajá, entonces estaba refiriendo a nosotros. Y en este versículo 27 y 28 se está refiriendo a Israel. Ajá, porque recuerda que el tema del capítulo 9 es cómo Dios predestinó a sus hijos, pero toca el tema de Israel. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con Israel? ¿Falló a su promesa? Y entonces se empieza a explicar qué pasó con Israel. Y entonces está incluso explicando lo que está pasando con Israel ahorita. El Señor ya lo sabía porque desde Isaías lo profetizó. ¿Sí? Algo así está como diciendo Pablo. O sea, esto que estamos viendo con los israelitas, porque recuerda que los judíos estaban persiguiendo a la iglesia. Y muchos van a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿No que ellos eran el pueblo? El Señor ya sabía todo esto. Y por eso solo un remanente será salvo. Ajá. Bueno, entonces, versículo 23 dice, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra.
Vamos hasta el 29. 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuántos sodomitas conocen? Bueno, que no sean homosexuales. ¿Cuántos sodomitas conocen? Que sean de Sodoma. Ninguno. No existe. Ninguno de Sodoma, ni ninguno de Gomorra, ni estaba Atma y Seboín, que eran 4 ciudades que fueron destruidas en lo que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Nada más que Sodoma y Gomorra eran las más grandes. Entonces, Cuando salió Lot. ajá. Entonces, que se fue a la tierra de Zoar, ¿no? Que también Zoar estaba sentenciada a muerte. Sí. Pero bueno, ¿qué pasó aquí? Lo que está diciendo es que Dios borró por completo y no existe ningún descendiente físico de Sodoma, aunque Sodoma tiene sus descendientes espirituales. Como les decía, ahorita son los sodomitas, que son los homosexuales, ¿no? Pero bueno, eso es en sentido espiritual. Pero en sentido físico, sí hay israelitas físicos. De las 12 tribus de Israel, sí las hay. Sí. Y sí hay árabes y pueblos, pero no existen sodomitas, ni existen, ¿cómo se dicen? Gomorritas. Gomorritas, suena medio chistoso. Gomorritas, bueno. Ajá, no existen. Gomorrienses. Ajá, gomorrienses. Eso sí estuvo fuerte. Entonces, dice, sí, seríamos como ellos, sin descendencia. Dice Nueva Biblia Vida, y añade en otro lugar, si no fuera porque el Señor Todopoderoso nos dejó descendientes, ahora mismo seríamos como la ciudad de Sodoma y Gomorra. Bueno, aquí, ¿qué estaba haciendo Isaías también? Estaba reconociendo el pecado, que eran muy malos. Dice, realmente hemos llegado a la maldad incluso de Sodoma. Sí. Y ¿se acuerdan de ese evento de Sodoma cuando llegan los ángeles y quieren abusar de ellos? Sí. Eso se repite en Jueces. Sí. En el pueblo de Israel hacen algo muy similar Con con los los benjamitas. benjamitas, que casi desaparece la tribu de Que Benjamín. despedazaron a Una una mujer, la despedazó su bueno, marido. la mataron y su Su esposo la hizo en 12 cachitos. Y ay, qué terrible. Bueno, pero porque el pueblo de Benjamín, bueno, ahí en el pueblo de Benjamín hizo semejante cosa, ¿no? Sí. O sea, digo, hicieron otra cosa, pero o sea, digo, Ajá. todo fue en Y exactamente, y por eso también Isaías ese es un ejemplo, pero en base a muchas cosas terribles que estaban haciendo los israelitas, Isaías dice, bueno, si no fuera porque todavía tenemos más hijos, ya hubiéramos desaparecido. Así, porque ¿qué estaba reconociendo Isaías? Estaba reconociendo que merecían desaparecer igual que los sodomitas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que el Señor determinó? Determinó un remanente que él ya sabía que iban a permanecer fieles, porque al final de cuentas, durante toda la historia de Israel, encontramos personas con fe, encontramos personas que destacan dentro de la historia fea. El Señor siempre mantiene ahí a sus hijos, siempre los fortalece, los esfuerza para hacer algún cambio, incluso con la historia de la iglesia, ¿no? Decíamos, aunque la iglesia hubo una temporada que parecía desaparecida, porque no existía como tal lo que era la iglesia cristiana, digamos, solamente era o la iglesia católica dominada por el Papa, pero había una que otra persona ahí que realmente amaba a Dios, y Dios sustentó a ese pequeño remanente, y ahora gracias a Dios pues que siguió la palabra y que podemos recibir el evangelio gracias también a que Dios fortaleció a esa gente, ¿no? Y la esforzó. Entonces, bueno, eso estaba reconociendo Isaías. ¿Y dónde viene la cita paralela? Isaías 1:9, que dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. pues es casi lo mismo. Ajá, es lo mismo, es la cita paralela. Y bueno, sigamos al 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Aquí está clarísimo. O sea, nosotros ni siquiera íbamos tras la justicia. Ajá. No, nadie iba tras la justicia, porque dice la palabra de Dios, que ya lo vimos, que no se nos debe de olvidar en Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos apartados. Pero ¿cómo es que algunos sí alcanzan la justicia y otros terminan nunca alcanzándola? Si todos no buscamos la justicia y todos no buscamos a Dios.
¿Se acuerdan que les dije? Tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad Dios sí nos la ha dado, la responsabilidad de arrepentirte y creer. Entonces el Señor en algún momento de la vida de todo ser humano, pone el Evangelio. Y esa persona tiene la responsabilidad de arrepentirse y de reconocer y de tener fe. Pero pues puede que se le ponga el Evangelio enfrente y lo sienta poca cosa y nunca lo crea. Ciertamente todos hasta llegamos a rechazar varias veces el Evangelio. No, eso no es para mí. No, ahorita no. No, en otra ocasión. Pero bueno, al final de cuentas el Señor insiste y hasta que llega un momento donde nos quebramos, ¿no? Nos rompemos ante la palabra de Dios. Pero hay personas que, lo vimos en la clase pasada, ¿cuántas veces Dios le insistió a Faraón? Por lo menos 5 veces, deja ir a mi pueblo, y Faraón decía que al ver tal cosa se endurecía, y aún así dice, ni aún viendo esto, se endureció. Y llega para la 6ª vez y entonces es ahí donde dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón. Entonces, primero lo endureció, el mismo Faraón, el Faraón, y luego después fue Dios. Pero el punto cuál es, cuando les decía, ¿qué pasa cuando dice que lo endurezcas? ¿Se acuerdan que también Romanos 1 nos dice que por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó? ¿Pero qué es eso? Es decir, que deja de jalar, deja de jalarte, o sea, el Señor te quiere jalar para su santidad. Entonces, bueno, Él se insiste, pero llega un momento en que suelta. Ya no quisiste. Y el Señor sabe que nunca vas a querer. No cuántos intentos. El Señor sabe que Kenny necesitaba 10 intentos. Katy necesitaba 20. Chelito necesitaba 30. ¿No? Así. Yo 1. No, o sea, pero el Señor sabe que sí va a llegar un punto en que te vas a quebrar. ¿Y cuál es el punto en el que te vas a quebrar? Él lo sabe. Pero ¿cuál es el punto donde aquella persona, o sea, dice el Señor, a lo mejor se puede resistir, como que llega al máximo resistiendo, ¿no? y ya sabe, Dios sabe que ya no. No, es que dice, aunque yo te suplicara toda la eternidad que te conviertas en mí, no te convertirías. Entonces llega un momento en que el Señor dice, basta ya. Entonces ese es el punto. Bueno, dice, Dios habla hoy. ¿Qué diremos a esto? Que por medio de la fe Dios ha hecho justos a los paganos que no buscaban la justicia. Se queda como incompleta la idea, pero ahorita la completamos. En conclusión, Nueva Biblia Vida, ¿qué más podemos decir? Pues que los gentiles que no buscaban que Dios los aceptara, Dios los hizo justos porque creyeron en Él. Aquí está bien claro. Los gentiles no buscaban a Dios, claro que no. Por ejemplo, yo en mi época, no lo conocía. En mi época pagana me decían que rezara al Ave María, los rosarios y todo eso. Esa era mi forma en la que yo buscaba a Dios, digo entre comillas, ¿no? Porque no buscaba a Dios, buscaba a la Virgen, o buscaba a los santos, o buscaba la religión. Pero ¿qué pasa cuando un día el Señor viene y me da su evangelio? Y sí, después de muchas, ¿verdad? De estar insistiendo, porque el Señor me insistió un tiempo, y Él sabía hasta qué punto me iba a insistir, y entonces, ¿qué tuve? Fe. Creo en lo que me estás diciendo. Sí lo creo, yo no sé, no entiendo hasta, le decía a Dios cuando yo me convertí a Él, dije, Señor, creo que tenemos que hacer una nueva religión porque todas están pero bien pervertidas, ¿no? Entonces yo sentí eso, pero yo no entendía nada, ¿no? Pero al final de cuentas creí en el mensaje que Él me dio y sobre todo en lo que yo leía en la Biblia, porque era eso, ¿no? Yo sentía culpa por no leer la Biblia y la empecé a leer. Entonces cuando yo leo la Biblia y veo que, pues, yo ya estaba yendo incluso, yo fui a varios retiros en la iglesia católica, yo me eché varios y aparte yo iba a los días, esas procesiones, y estaba yo en un curso de evangelización, decían ellos, que de evangelización no tiene nada, pero, o sea, yo sí estaba metida en la iglesia católica, y cuando empecé a leer la palabra de Dios me di cuenta que era muy distinto lo que me enseñaban a lo que yo estaba leyendo, eso me contrariaba. Fue tanto leer, que al final de cuentas, al principio, pues tratas de ignorar. Pues quién sabe por qué lo diga. Pues quién sabe. Pero fue tanto el que leía y que decía el Señor, no esto, y sí se hacía, no esto, y me enseñaban lo contrario. Luego yo preguntaba, oye, ¿por qué la Biblia dice? No, pues aquí el Papa dijo esto y cosas así, ¿no? Entonces, llegó un punto donde le dije a Dios, no, Señor, creo que tenemos que hacer una nueva religión y la voy a empezar yo, ¿no? Y bueno,
Les digo, fue así, obvio, muy absurdo eso, pero fue en el que me convenció que el que me estaba diciendo la verdad era él. Y me estaban mintiendo. El Señor me convenció de que yo estaba yendo a un lugar donde me mentían. Bueno, esto fue, ¿cómo se llama eso? Fe. Porque al final de cuentas yo creí en lo que él me dijo. Y esta es la parte donde dice, ¿no? ¿No buscas a Dios? Sí, yo no lo buscaba. Yo hacía esas cosas por calmar mi conciencia, leía la Biblia porque sentía que me iban a hacer examen de la Biblia en el fin del mundo. Sí, de verdad, yo sentía eso, ¿no? Que aparte sí me gustaba mucho estudiar y todo eso, entonces yo sentía que el fin del mundo iba a ser como en la escuelita, ¿no? Así. Entonces, no, y por eso leí la Biblia, porque dije, y nos van a preguntar, y yo no voy a saber nada. Entonces dije, bueno, para darme una idea leo. Pero al final de cuentas leí y creí. ¿No? Sí. Leí y creí que eso es lo que Dios quiere. Yo no me imaginé que iba a haber un examen. Yo sí pensé que iba a ser un examen extraordinario. Traducción lenguaje actual. ¿Qué más les puedo decir? Que aunque la gente de otros pueblos no estaban haciendo nada para que Dios los aceptara, Él los aceptó porque confiaron en Él. ¿Por qué aceptó a la gente de otros pueblos? Por fe. Él no acepta a la gente de otros pueblos nada más porque sí. Él las acepta por fe. A todos, por fe. Sí, a los judíos por fe, a los gentiles por fe. Es lo único que Dios pide de ti, fe. Por eso la fe es tan importante y por eso Satanás quiere destruir tu fe. Porque al destruir tu fe o al impedir, porque nuestra fe incluso se vuelve indestructible, pero al impedir que tú creas, que tú no pongas la fe en Cristo, pues entonces nunca vas a recibir salvación. Y acuérdate que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. ¿Qué quiere? ¿De qué tiene hambre ese espíritu? De destruirte. Es como la gente que ves y dice, ¿por qué lo mataste? No más. ¿Por qué lo maté? Les decía de esa serie que me eché bueno, no me la he echado completa, ¿verdad? De esos episodios que vi de los médicos. Es que por eso me llamó la atención, porque no la vean, está fea. Porque son casos médicos de gente que utiliza la medicina para matar, ¿no? Pero decían en unos casos, es que simplemente... En uno que vi, que me sorprendió, es una que hacían diálisis, en una clínica de diálisis. Una enfermera que era titulada, era enfermera tal cual. Dice que tomaba agua con cloro del agua con la que trapeaba el aseo. Y así tomaba, con eso les hacía la diálisis. y estaba la gente con sus diálisis normales y llegaba y les inyectaba un bolo de agua con cloro. La gente caía en paro y moría, ¿no? Sí. Entonces, y ya cuando le están viendo el caso, ¿por qué lo hacía? Nada más. No había sentido, no era ni por dinero, porque había otros casos que dicen, pues por dinero, por ganar más, o porque me hizo tal cosa, por venganza. No, pero simplemente por el deseo de matar. Ella es un claro ejemplo de que es una hija del diablo. Sí. El diablo no gana nada, de verdad que no gana nada. Perdiéndonos. Haciéndote que tú te pierdas. Pero por el simple gusto de matarte y de destruirte, lo hace. Lo hace. Porque no es como que diga, pues me voy a ir con más dinero al infierno. No, pues no. O sea, simplemente te destruye porque está depravado y perverso. ¿No? Entonces, por eso es tan importante la fe. Y la fe, pues por eso cuando puso el Señor el ejemplo del sembrador, ¿no? Y que dice que la echa y que cae en el camino y vienen los cuervos, se la comen. Ese es el diablo. El diablo comiéndose la poca fe, que por eso a veces le compartimos a alguien y dice, pero sí, como que sí creía y pum, se la comió. Se la comió, ¿no? Ahorita se me vino a mente una que vino aquí, no me acuerdo cuál fue. Cuando fue hace como 2 años. Antes de que mi mamá enfermara, ¿se acuerdan que vino una señora ya grande? Ya tiene mucho que no la veo, supongo que falleció. No sé si se acuerdan. Ajá, que vino. Yo pienso porque tiene fácil como de que murió mi mami. Yo creo que como la vi 2, 3 veces y ya no la volví a ver. Ella también tenía cáncer. Y yo le estaba compartiendo y parecía que creía, pero al final un día llegó, la última vez que me parece que hablé con ella, o una de las últimas veces que hablé con ella, me dijo, ya le pedí perdón a mi virgencita porque no estuvo bien que creyera en todo eso que tú me dijiste que creyera. Dice, ¿por qué no? No, ¿cómo? Hasta le dije, perdóname por haber dudado de ti, que le dijo a la Virgen. Entonces yo nomás le dije así como que, pues,
Nada más dice con los hombros que, pues, ha tomado su decisión, le dije, ¿no? Y bueno, ya total, después sí estuve en oración con ella, pero ya, digo por ella, pero ya no la vi, ya no supe. No supe nada de ella. No creo, porque sí tenía cáncer y estaba en quimio. Entonces, ajá, entonces, pues yo supongo, o no lo sé, o no sé, no sé, pero eso fue de lo último que hablamos. Y es donde dices, pero si ahí iba en buen camino y de repente vinieron los cuervos y se comieron esa poca fe que pudo haber tenido, ¿no? Bueno, es un decir, porque cuando hay fe, aunque sea muy pequeña, el Señor la hace crecer. Dios habla hoy, dice, en cambio, los israelitas que querían basar su justicia en la ley, oye, ya le leí, ¿no, verdad? No. Ay, me quedé aquí, ¿verdad? Mas Israel que iba tras la justicia no la alcanzó. Recuerden que dijo que nosotros que no íbamos tras la justicia, sí la alcanzamos. Pero Israel que iba tras la justicia no la alcanzó. Hay una frase que dice, si buscas a Dios, no lo vas a encontrar. Pero si buscas la verdad, vas a encontrar a Dios. Es una frase mundana. Pero piensen en esto. Mucha gente quiere buscar a Dios a su forma, a su manera, un Dios que se adapte a ellos, que se acomode a mí, y no encuentran a Dios. Lo buscan en una religión, en otra religión, en otra religión. Lo buscan donde piensan que puede estar, pero no lo encuentran. Pero dice, pero si tú buscas la verdad, encuentras a Dios, ¿no? Solamente es un dicho de una persona. Pero fíjense, aquí dice que los israelitas los paganos no iban en busca de justicia. No sabían ni que existía la justicia, pero sí alcanzaron justicia porque una vez que se les predicó el evangelio, lo creyeron y alcanzaron la justicia. Pero los israelitas que se supone sabían, ¿verdad?, de la justicia, por lo menos sabían que existía la justicia, iban tras ella, pero no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque pasa lo que les decía del ejemplo. Si tú buscas a Dios, pues lo buscas a tu manera, a tu forma. Y es lo que estaban haciendo el pueblo de Israel. Estaba buscando la justicia, pero la justicia según lo que ellos entendían que era justicia, y no la verdadera justicia de Dios. Entonces aquí dice, Dios habla hoy. En cambio, los israelitas que querían basar su justicia en la ley, no lo lograron. ¿Ya ven? Dios habla hoy, le aumenta ahí unas palabras, pero al final de cuentas es para que se interprete mejor, se tenga mejor idea de esto. ¿En qué querían basar su justicia? En sus obras. En a ver quién era más bueno. Nueva Biblia Vida, pero Israel que con todo ardor, fíjense, con tanto ardor, por eso no fue con todo. Pero Israel que con tanto ardor trató de guardar la ley para quedar bien con Dios, nunca lo logró. Ouch. Porque Israel recibe la ley, pero para ellos, ¿qué se convierte esa ley? Como calvo, ¿no? Como, sí. Hasta en un ídolo. Ajá. O sea, para ellos la ley se convirtió en algo incluso más importante que Dios. No, y espérate, algo que ahorita por todo lo que tú estás diciendo, yo estoy pensando, o sea, ellos, y hablo de los fariseos concretamente, estaban en un lugar de soberbia, realmente. Sí, por eso cuando nuestro Señor Jesús viene, y como le dice, hipócritas, sepulcros blanqueados, porque daban una apariencia y por dentro estaban muertos. Y es lo que estaba pasando. ¿Qué pasa? Querían guardar leyes. Bueno, amaban tanto la ley, pero un amor desviado. Ajá. Amaban tanto la ley que se inventaban nuevas leyes. Que lávate tantas veces. Todo eso que hay muchas cosas que si ustedes prestan atención en el Nuevo Testamento, que dice Jesús es que acostumbraban a hacer eso, tú lo buscas en la ley y no viene. Entonces dices, caray, ¿qué pasó aquí? Pues lo que pasó es que ellos inventaban nuevas leyes Tienen otros libros, ¿no? y pensando en que entre más leyes cumplieran, más aceptables iban a ser para Dios. Y no era así. Por eso dice, ustedes han invalidado mi ley poniendo como mandamientos, Ajá, y se mandamientos muchas de hombres. veces. Ajá. Pero incluso en estos tiempos, si ahorita existieran los fariseos, si no estudiáramos la Biblia, dijéramos, ay, ¿cuánto saben? Ajá, claro. Es lo que pasa con los católicos. Los católicos, ¿qué pasa? El Papa se inventa un nuevo mandamiento. No, ya siempre no. No, ahora sí. Ahora tienen que hacer esto. ¿Y qué son? Leyes de hombres. ¿Y qué pasa cuando tú le contrarías a un católico? No, fíjate que no, pero es que el Papa es un representante de Dios, ¿no?
O esa parte del ungido de Dios. Esa palabra ungido de Dios es más entre la comunidad cristiana protestante, digamos. ¿A quiénes llaman ungidos? A los apóstoles, ¿no? Ahora estaba viendo Que no deben de llamarse apóstoles. No, estaba viendo un documental de los mormones. No, de los séptimo día. Que también son mormones, ¿no? Pero Adventistas. no son adventistas. Sí, creo que sí, ¿no? No. Santos de los últimos días. Son mormones, pero yo no sabía, pero como estaba viendo un documental de ellos, son una raíz, son una derivación de los mormones. Como tal no son mormones, sino que surgieron de los mormones, pues son muy parecidos. Entonces estaba viendo que precisamente ellos así llaman a una persona, y el que es hijo, que es un Dios eterno, y que lo único que hace ese Dios eterno, ese apóstol, que es un Dios eterno, lo único que hace es que vuelven a ser como niño. Ay, pues, porque se la inventan, y ahora es este, y ahora es este, y ahora el que sigue. O sea, dices, pues bueno. Y la gente cree en eso. Sí. Cree en eso, y se inventan, por ejemplo, en ese documental decía que tienen que vestir, que está prohibido el vestido rojo, que está prohibido cierto corte de cabello. Está prohibido tales tipos de zapatos. No toman café. No toman café. Ajá. Pero como si celebran el Halloween, como si celebran. ¿Qué es? esto. Que Eso quién sabe. porque No sé, cuando no he vas llegado al a esa médico es parte. lo primero que te prohíben el café. Son un montón de cosas que no. Ajá. Entonces son leyes que ellos ponen como ese intento, como aquí está diciendo que ni siquiera alcanzan. Se te fue. Ok, voy a leer la palabra hispanoamericana antes de que se me vaya a mí. Dice, en cambio Israel, afanándose por cumplir una ley que debería llevar al restablecimiento de la amistad divina, ni siquiera consiguió cumplir la ley. O sea, el propósito de la ley, ¿cuál es? Pues que sí, el que cumpla la ley vivirá. Pero ¿quién cumple la ley? Nadie. El que cumple la ley es Jesucristo. Por eso, por medio de Jesucristo tenemos vida eterna. Amén. Y al creer en Jesucristo hemos cumplido la ley. ¿Sí sabían eso, no? Sí. Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea, ya ven, o sea, no creían en Dios realmente. No creían que Dios pudiera salvarlos, sanarlos, como nosotros. Ok, ahora que somos cristianas, ¿ya no cumplimos la ley? No. Sí. No digo, no es así. Ok. A ver, o sea, No, pero no. La tenemos que obedecer. Es que como dice una cosa, dice otra. Es que la ley nos hace ver lo mal que estamos, pero en Cristo ya la creció, pero la obedecemos. Pero sí la obedecemos. Sí, porque seguimos las pisadas. Porque si dice no matarás, ahora ya podemos matar porque no estamos en la ley. Bueno, pero también hay que entender que existe la ley moral, la ley ritual, y la ley ritual está 100% cumplida en Cristo. Ajá. Él también cumplió la ley moral, pero ahora nos da el poder de su Espíritu Santo para poder cumplir la ley moral. Ahora, ¿qué significa esto? Que ellos intentaron cumplir la ley, pero no pudieron porque no tenían a Dios. Ajá. Y ahora nosotros no intentamos, sino que ahora podemos cumplir, somos más que vencedoras por medio de Cristo. Bueno, obviamente ese versículo habla de que nada te puede separar de Dios, pero es que ahora somos libres de la ley del pecado por medio de la ley del Espíritu Santo. Esto viene en Romanos 8. Ajá. Entonces, al final de cuentas, sí cumplimos la ley, pero la cumplimos de una manera distinta, con el poder del Todopoderoso para cumplirla, ¿no? Ok, entonces aquí vamos a estudiar. ¿Qué hice? Creo que lo repetí 2 veces. Vamos a estudiar tropezaron. Tropezaron viene del griego proskopto, que quiere decir golpear a, es decir, levantarse contra, específicamente darse contra. La Reina Valera es dar con ímpetu. Y el Teller, a también lo dice un poquito, el Teller siempre lo dice un poquito más fácil de entender. Dice, golpear el pie contra una piedra, abalanzarse contra, o metafóricamente ser inducido a pecar. Aquí dices, ¿cómo? ¿Cristo induciéndonos a pecar? No, vamos a ver por qué. Lo que se supone que debería de ser para salvación, para ellos fue todo lo contrario. Para ellos fue tropiezo.
La ley, estábamos hablando de la ley, ¿eh? Ellos tropezaron con la ley. Entonces tendríamos que regresar al capítulo 7, donde nos dice que entonces si la ley era buena, ¿por qué para mí resultó en algo malo? ¿Se acuerdan de todo eso? Si tienen duda, pues ahí escuchen los audios, que ya están completos los del 7. ¿eh? Ya están completos. Sí le estoy echando ganitas. Ya casi acabo. Eso que tuve que regrabar 3. Sí. 3 tuve que regrabar. Pero bueno. Dice, porque iban tras ella, no por fe, sino como por ley de las obras, y pues tropezaron. Tropezaron porque iban, ¿por qué? Por obras. Por sus ojos. Ajá, iban por obras, pero por obras no se puede llegar a Dios. No se puede, no hay forma en que tú llegues a Dios por obras. Entonces lo que vas a hacer si tú intentas por obras llegar a Dios, vas a tropezar. Vas a tropezar. Entonces, lejos de hacer algo bueno, vas a pecar. Es al revés. Ajá, Sí. vas a pecar. Por eso tiene sentido eso. Ser inducido a pecar, si tú crees que la salvación es por obras, vas a pecar. Es pecado. Lo que me comentaste tú hace 8 días, ¿no? Si Dios te pidiera cuentas ahorita mismo, ¿a dónde te irías? Al cielo. Definitivamente, no porque si hoy como que no ando muy bien. Hoy me paré y no oré. Híjole, se me olvidó orar. Y luego, no, el infarto que tanto amenaza con venir. Y entonces, híjole, ay, ¿cómo puede ser que justo hoy que me iba a morir no oré? ¿No? Así no funciona, porque entonces sería una salvación por obras. Sí. Ya está. Porque si no, entonces ¿en qué tienes mérito por tu salvación? Ay, no. No. Pero yo tengo- necesito. No. La salvación es absolutamente por fe. El que diga lo contrario es antibíblico. Sí. Si la salvación se pierde por algún mal hecho que tú hiciste, es antibíblico. Entiendo. Según lo que estudiamos en Hebreos, dice que que dejes esa raíz de amargura, Así es. porque si no, no vas a entrar ¿en qué? En el reposo, ¿no? Sí, Y- que es el reposo, la paz. La paz. No tienes paz porque estás amargada. Y eso es real. Y no eres la única amargada aquí, ¿no? Entonces, todas las que hemos pasado por amargura o estamos pasando por amargura, sabemos lo que es no tener paz por amargadas. Claro, Entonces, bueno, el Señor no te quiere amargada, claro. quiere limpiarte. Pero déjame decirte, Katy, que si el Señor te llama a cuentas ahorita, ¿qué es lo primero que va a salir? Tu fe. Tu fe en el Señor Jesucristo. Pero espérate, no es permiso para pecar, ¿eh? No. Porque el que tiene permiso para pecar es del diablo. Sí. Ajá. Entonces, no nos vayamos a los Es que extremos. tenemos que entender la cosa Sí, correctamente. pero la Biblia se explica a sí misma. O sea, el que practica el pecado. De veras, ayer se me vino esa palabra. Y es que práctica es praxis. Sí. A ver, tú, Katy, ahorita tú sácame esta duda. Ese es real, ¿no? A ver, de una vez. Cuando dicen que hizo mala praxis, ¿qué significa? Mala práctica. Sí, pero Que en hizo sentido algo- legal. Que En hizo sentido algo legal. incorrecto, por ejemplo. Alteró el documento. Médicamente Un médico- hablando. Un médico que haya administrado algún medicamento equivocadamente, o sea, que no era el que tenía que darle, que a lo mejor en lugar de ayudar a que el enfermo pudiera superar su crisis, Lo empeoró. ajá, Pero a ver, tú dime una cosa. No es lo mismo que ese médico se haya equivocado, ¿no? Se equivocó. Para Chin. que no haya hecho condoro. Ajá, porque es que en esos programas, en ese programa que estoy viendo, claro que no. sí me quedó esa duda porque me acordé de la palabra que dice que el que practica el pecado es del diablo. Sí. Y la palabra griega es praxis, ¿no? Ajá. Entonces ahí en ese programa dicen, es que tiene mala praxis, no fue accidente, fue mala praxis. Y dije, a ver, espérate, ¿qué fue? ¿Cuál es la Si hablamos de un diferencia? delito, Es un delito, ¿no? hay delitos culposos y hay delitos dolosos. ¿Qué es doloso? Culposo es cuando tú lo haces pero sin la intención de causar un doloso, daño. ok. Y doloso es cuando lo haces específicamente porque... Entonces, digamos que la mala praxis es un delito doloso. Sí. ¿Doloso, no culposo? No conozco demasiado de la materia. No, pero mana, ponte a estudiar yo porque siento tengo que esa sí. duda. Yo siento que sí. Es que ahí, O sea, porque ahí lo mencionan, ahí que dicen, es que esto no fue un accidente, fue mala praxis. Si hablamos, Y entonces si dices, hablamos, entonces no es si lo hablamos mismo. ¿Pudo hacerlo penalmente, doloso? Ajá, doloso. si hablamos Puede penalmente, ser. un delito doloso evidentemente Sí, porque lo hizo es más severamente castigado intencionalmente como que un delito culposo. Entonces fíjate, ¿por qué pregunto esto?
Lo pregunto porque hablando del pecado, dice que el que practica, ¿no? Entonces digamos que el que está hablando Juan tiene mala praxis, Sí. ¿no? Porque está practicando algo con dolo, Sí. Ajá. ¿no? Porque ya sabes las consecuencias. Pero digamos que cuando un Sabe cristiano qué va a peca, pasar. cuando un cristiano peca no lo hace por dolo, sino lo hace, digamos, un delito culposo. Sí. Pues en algún sentido sí. Sí, ¿no? En algún Sí. sentido tú sea, lo hiciste igual eres culpable, Ajá. pero lo hiciste por accidente, sin Por querer, debilidad. por debilidad, A lo o, mejor, ajá. sí. Pero si lo haces de la manera que lo hace un hijo del diablo, entonces Eso ella es- lo eso es hace práctica. doloso, ¿no? Exactamente. Doloso. Eso es algo que tú ya haces cada semana o cada 2 días o cada 3 Ajá, días. exactamente. Entonces, por eso fue mi duda, que cuando yo escuché esa palabra y me acordé de lo que estudiamos aquí en Romanos, yo dije, entonces esa palabra praxis debe tener un significado mucho más profundo que Ajá. solo practicar, ¿no? Sino que tiene que tener un sentido más doloso, ¿no? A lo mejor, o no sé, pero te lo dejo de tarea. Para que lo investigues. Yo pienso que sí es más o menos por ahí. Ajá, o sea, y entonces fíjate, aquí hablando entonces en cuanto a cuántos llegamos a Cristo libres de pecado, bueno, si somos libres de pecado, claro que sí, pero por la sangre de Cristo, pero aún llegamos a tener esos accidentes, Fallas, por digamos, decir ¿no? fallas. Esas fallas, esas debilidades, pero al final de cuentas no estamos como tal teniendo esa mala praxis con el pecado. Y cuando alguien tiene esa mala práctica del pecado, entonces definitivamente esa persona no es salva y es del diablo. Correcto. Si llega a pensar, total, Cristo me perdona, no es salva, no es salva, ¿no? Entonces lo hace con dolo, ¿no? Ujú. Sí, Ajá. sí. Ajá. Lo haces Exactamente. con conocimiento Ya hay, de ya hay causa. alguna cosa de, pues, como lo estás diciendo, a mí no me importa. Yo puedo hacer Exactamente. lo que quiera porque él me va a perdonar. Pero esa es una gran Abuso diferencia, de su esa es una gran confianza. diferencia entre un hijo de Dios y el que no lo es. Sí, Y claro. por otra parte, el hijo de Dios tampoco puede estar dudando de su salvación. Ajá. Tampoco, No. porque entonces al final de cuentas dirías Sí, que la claro. sangre de Cristo es insuficiente, pero la sangre de Cristo es suficiente Amén. para limpiarte Pero toda maldad. En mi caso yo hablo así porque a mí me atormenta ver todas las cosas que todavía no supe y que todavía Bueno. no corrijo. Pero eso es parte de tu naturaleza cristiana, porque nuestra naturaleza No, cristiana date se cuenta. duele del pecado y de la debilidad. Por eso acuérdate que vimos también en el capítulo, ahora que estuve grabando, ¿cuál grabé? ¿El 8, el 7? En donde dice que la vanidad fue sujeto a vanidad. La creación fue sujeta a vanidad. Ajá. Y entonces, ¿cuál es esa creación que fue sujeta a vanidad? Nosotros también. Entonces, este cuerpo, que ya ahora es de Cristo, y esta mente y esta alma que es de Cristo, pero mi cuerpo sigue sujeto a vanidad. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Dice que clama y gime sí. hasta para la ver salvación. y a ver manifiestos a los hijos de Dios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso que tú sientes, de que me frustra, me enoja, Es el clamor. es el clamor de esa creación que da gloria a Dios, porque tu cuerpo da gloria a Dios, pero está gimiendo Porque ya por quiero culpa de tu ver a debilidad. Cristo, porque ya por quiero culpa ver de a tu Cristo. debilidad, porque ya quisieras dejar, porque dice hasta ver a los hijos de Dios manifestados, entonces ya quisieras dejar de ser esto, Sí, débil. ¿no? Ajá. Débil. Pero eso es normal, Quisiera en un dejar hijo de de Dios, y pagar. gloria a Dios que te pasa eso, ¿no? Duele, chicas, de veras que es así como... No, pues esa es la lucha de Me preocupa. todas. Pero la- Ahora vamos a continuar. Cristo es el que pagó. Dijimos que ellos iban con obras, ¿no? Y se encontraron con algo que los hizo tropezar. Y que eso hace tropezar es que al final de que ellos querían agradar a Dios terminaron pecando, Sí, ¿no? sí. Entonces dice, ¿y con qué tropezaron? Con Con la la ley. piedra de tropiezo. Pero no fue la causa por No, ellos venían mal porque querían iban por mal camino. Pues. Ajá, o sea, ellos iban queriendo llegar a Dios, pero resulta que hay algo ahí que no te deja llegar a Dios, porque ellos vienen por mal camino. ¿Y con qué tropezaron? Con la piedra de tropiezo. ¿Y quién es la piedra de tropiezo? Jesucristo. Entonces, pero piedra de tropiezo también, tropiezo tiene otro significado. Tocón, colilla, es decir, figuradamente, ocasión de apostasía. Y yo dije, no puede ser posible eso, pero ahorita vamos a seguir leyendo. Ofensa, bloque, causa de caída. Un obstáculo en el camino, aquello con lo que un alma tropieza, por lo que es llevada a pecar.
¿Qué es apostasía? ¿Se acuerdan de esa definición? La vimos en Hebreos. Traición a Dios. Sí, pero según el diccionario Strong, ¿cómo dijiste? No. Apartarse. ¿Se acuerdan? Tal cual significa apartarse. Y apartarse, y también apostasía significa caer fuera del camino. Pero aquí fíjense bien, ¿de qué camino cayeron fuera? No. Del camino hacia Dios. ¿Qué camino venían trayendo? Justicia. No. ¿Qué camino venían trayendo? Ellos venían en un camino. ¿Quién? De los que estamos hablando. La ley, ¿o cómo? Porque iban tras ella, no por fe, sino como que por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Los judíos. ¿Qué camino venían trayendo? ¿En qué camino venían? En un siguiendo la ley. Siguiendo la ley, las obras de la ley. Y entonces de repente iban en este camino y se encontraron una piedra, que era Cristo. Y entonces, ¿qué pasó con esa piedra? Esa piedra dice que hace que te tropieces. y que es como apostasía, pero ¿qué hace la apostasía? Aparte, se apartaron de Cristo, ¿no? De la ley de Cristo. Sí, y también se apartaron de ese camino que venían, que aparentemente cumpliendo la ley, pero al final de cuentas no la cumplieron. Hay una parte en la palabra que O sea, dice- con Cristo, cuando ellos se enfrentan a Cristo y ellos rechazan a Cristo, se dan cuenta que entonces no pueden cumplir la ley, Ajá. porque el único que la cumple es Cristo. Y si ellos rechazan a Cristo, ellos están totalmente invalidando toda la ley, cuando ellos querían cumplir la ley, pero al rechazar a Cristo la invalidan toda. Entonces eso es un tropiezo. Pero íbamos, ¿y cómo es posible que ahora, pensando que cumplíamos la ley, resulta que no cumplimos nada? Eso es un tropiezo. Hay una parte en la palabra que dice que Por Jesucristo eso es tropezó. la roca, y el que caiga encima de la roca será Quebrantado. quebrantado. Pero si la roca te cae encima, Serás desmenuza, te desmenuzado. va a deshacer. Exacto. Entonces aquí tropezar como tal, pues todavía el que tropieza se puede levantar. Ajá, porque no está siendo aplastado. No está siendo aplastado. O sea, pensemos en esto. Pero si la roca te cae encima, Pero todos veníamos en un camino fuera de lugar. Sí. Todos. Y nos encontramos con la roca y ¡pum! Tropezamos. Cuando tropiezas, ¿qué pasa? Te Te caes. sacudes. Te caes, te sacudes, te andas con más cuidado. Entonces, ¿qué reacción vas a tener con esa piedra de tropiezo? Pero todos tenemos que tropezar con Pues es esa como- piedra. Dejar tu camino. Apártate de ese camino que llevas. Y el que te tiene que hacer apartarte, en ese sentido es apostasía, el que tiene que hacerte apartarte de ese camino del cual llevas es Cristo. En algún momento, en tu camino, en cual sea, en el de ellos es la ley, pero en el tuyo tal vez es el libertinaje, o el que sea tu camino, pero en algún momento en tu camino vas a encontrarte con esa piedra, la piedra de tropiezo. Y eso quiere el Señor hacer en tu camino, que tropieces, para que te des cuenta. Si tú vienes caminando, ¿no? Si yo vengo caminando en la calle, normal, en la banqueta, y vengo caminando normal, así hasta vengo papaloteando, ¿no? O cuando vas al centro y andas viendo todo, ¿no? Y llego sin ningún problema hacia mi destino. ¿En qué momento miré hacia abajo? Casi nunca, ¿no? O sea, no. No, y hay gente que nunca voltea. Pero si yo tropiezo, ¿no? Y me voy hasta por allá, o me caigo, o por lo menos me dolió, me di un tirón, o hice el ridículo. Me dices, no, qué bárbara, qué tropezón me di. ¿Qué haces? No, pero ves el suelo. vas a ver con qué te tropezaste. Sí. Pero ¿con qué me tropecé? ¿Qué había aquí? Sí, ¿qué me Vas a tropecé? buscar con qué te tropezaste. Esa es la idea. Que cuando tú vayas por tu camino, dice, hay una piedra de tropiezo. Cuando llegues al momento en el que tú te encuentres con Cristo, se va a turbar, vas a caer, o vas a hacer el ridículo, lo que sea. Sí, va a pasar algo en tu vida cuando llegue esa piedra de tropiezo y vas a voltear a ver aquello que te hizo tropezar. Y esa es la idea. Cristo quiere que tú voltees a ver. Ajá. Ajá, esa es la idea. Y entonces ahí donde dice que tropezaron con la piedra de tropiezo, porque ellos creían que iban haciendo las cosas bien, pero de repente tropezaron y entonces tuvieron que voltear a ver. ¿Qué hacían con eso? Bueno, ya depende de cada uno, pero tuvieron que voltear a ver con qué tropezaron.
Y Cristo, aún, por ejemplo, cuando daba testimonio a Caifás y todo eso, los hacía tropezar. Los hacía tropezar. Sí, porque les hablaban Con autoridad. completamente, pero en contra de lo que ellos pensaban. Ajá. Cuando fueron en contra de la mujer adúltera, iban con todo, iban con su camino bien seguros y tropezaron con Jesús. Sí. Entonces ellos tenían un plan, vamos a hacer caer a Jesús. Ajá. Pero Jesús los hizo tropezar. A ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué los hizo recapacitar? Sí. No, pues no. Vámonos. Pero yo estoy segura que muchos de los que escucharon eso, sí se fueron, ¿no? Porque la mujer se queda sola. Pero se les quedó. Pero Sí. algo se quedó aquí. Algo se quedó. Ya casi termino. Dice el 32. ¿Y por qué no? Porque los israelitas, ¿por qué no? ¿Por qué no qué? Porque el 31 dice, espérenme, estoy Que no lo enrolando. alcanzó. Que no alcanzaron. Que la ley. No alcanzaron la no lo justicia. alcanzó. No alcanzaron la justicia. ¿Y por qué no? No, espérate. Ya me perdí. Espérate, voy de nuevo. 31 dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Exactamente, sí. ¿Y por qué no? Porque los israelitas trataron de salvarse haciendo buenas obras como si eso fuera posible y no confiando en Dios. Por eso dieron contra la gran piedra de tropiezo. ¿Ya ven? Como que tiene más sentido, ¿no? Traducción lenguaje actual. ¿Y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían y no por confiar solo en Él. Por eso Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezar. Porque Cristo vino a predicar cosas distintas. Y bueno, 33 sí es el último, ¿verdad? Sí. Ajá, 33 ya es el último. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Todos tropezaremos. Todos en algún momento tropezamos o tropezaremos con Cristo. Ese es tu encuentro con Cristo, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? Sí. La respuesta está aquí. El que crea en Él no será avergonzado. Cree en esa piedra que te hizo apartarte de ese camino de maldad y perversidad que tú traías. Cree en Él y no serás avergonzado. Bueno, aquí déjame ver si hay palabras. No. Dios habla hoy que se menciona en la Escritura: yo pongo en Sión una roca, una piedra con la cual tropezarán. El que confíe en ella no quedará defraudado. Todavía tengo aquí Nueva Biblia Vida. Así está escrito: he puesto en Sión una piedra y muchos tropezarán con ella, mas los que crean en ella jamás se arrepentirán de haberlo hecho. Es que, y eso cuando tú te da la vergüenza, te arrepientes, dices, ay, no sé, te traes un vestido que termina transparentándose todo y vas en el camino y, ay, qué arrepentida, no me hubiera puesto este vestido, ¿no? O cosas así. O los zapatos, me lastiman, ay, me doy la arrepentida. No, pero bueno, al final de cuentas, el que crea en el Señor Jesucristo nunca se va a ver defraudado ni arrepentido. Pero eso habla de sinceridad. Dice Isaías 28, por tanto, varones burladores que gobiernan en este pueblo que está en Jerusalén, escuchen la palabra de Jehová. Estoy dando la cita paralela, Por cuanto han dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Esto dijo Israel, Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Hasta ahí. Entonces, esta es la cita paralela de lo que tomó Pablo. Isaías 28, desde el 14 hasta el 16. Del 14 es la cita paralela. Pero vean cómo iban en sus malos caminos. Sí. Y por dice, por tanto, yo he puesto una piedra. Y todos tenemos que tropezar con esa piedra. Pero dice, contrato al contrario, en contra de Dios casi. ¿Cómo? Ya tenían como si fuera casi un Sí, más que nada lo que están diciendo, sin Dios la armamos, Ajá. A Dios no le tenemos miedo, pues sí. Pero aún así Dios puso una piedra y muchos se quebrantaron. Sí. Muchos se quebrantaron y creyeron. Por eso Dios da esta palabra, porque está diciendo, sí, va a haber gente que cuando yo ponga esta piedra va a creer. Y bueno, ahí estamos nosotras. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a terminar con este tiempo y ya pasamos al capítulo 10 la otra semana. Gracias a Dios. Bueno, vamos a orar.
Señor Jesús, gracias te damos porque tú nos has permitido concluir con el capítulo 9. Gracias por tu ayuda, por tu guía, por la ayuda del Espíritu Santo que nos va dando este entendimiento, este abrir de tu palabra, Señor, a nuestra vida. Y gracias, Señor, porque vas aclarando en nuestra vida todas esas cosas que son básicas, Padre. Gracias por esa piedra con la que tropezamos, con la que tú nos apartaste del camino con el cual veníamos, Señor. Camino de muerte, de perdición, de maldad. Y tú nos has traído al camino de vida, al camino de la fe, Señor, que nos da la certeza y la seguridad de que llegaremos a ti, Padre. Gracias, Padre, por habernos salvado, por haber dado a tu Hijo, Señor, porque tú tienes un plan perfecto y porque nos hiciste parte de tu plan, Señor. Gracias. Gracias por haber provisto esta misericordia y esta salvación para nuestras vidas. Yo te ruego por los que faltan en creer, Señor, para que un día también se encuentren con esta piedra, con esta roca, Señor, que está ahí en el camino, y que puedan, Señor, voltear a ver y puedan ser quebrantados y rotos sus corazones, Padre. Por favor, te rogamos por los que faltan de nuestra familia, Señor, hijos, esposos, hermanos, padres, los que faltan, Señor. Por favor, Padre, extiende tu misericordia hacia ellos, Padre. Ayúdales a creer, Padre, te lo suplico. Aún sigue insistiendo y no los entregues a corazones duros, Padre, por favor, te lo rogamos, Señor. Gracias, Señor, por este grupo, por mis hermanas. Te pido que las bendigas y las que faltaron por venir hoy también bendícelas, Padre. Tú sé con ellas, Padre, en sus trabajos y en sus necesidades, Padre, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén.